Hermanos, amigos, queremos aprovechar este momento para enviar un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando por Esperanza TV. Hasta allá en sus hogares les enviamos un saludo. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie profética Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. También ustedes que están aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, queremos decirles sean bienvenidos a esta programación. El mensaje que vamos a abordar ahora se titula Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y sabes que el mensaje de los jinetes del Apocalipsis es parte de los 7 sellos del Apocalipsis. Los primeros 4 sellos tienen que ver con estos jinetes. Y el mensaje de los sellos comienza desde el capítulo 4. Y comienza con una escena del trono de Dios. Y ya hay allí 4 seres vivientes que están alabando a Dios diciendo Santo, 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 y se unen a ellos 24 ancianos que están sentados en sus tronos y alaban a Dios porque Él creó todas las cosas. Y el capítulo 4 termina con el versículo 11, pero la escena de alabanza continúa. Pasamos al capítulo 5 y entonces noten el apóstol Juan dice así, versículos 1 al 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Antes de que sigamos leyendo, vamos a poner esto en contexto. Juan sabía que en esos mensajes o que allí en esos sellos habían mensajes importantes para el pueblo de Dios en la historia cristiana. Y como nadie puede abrirlo, no se encuentra nadie digno ni en el cielo ni en la tierra, Juan está desesperado y comienza a llorar. Desde el punto de vista humano, Juan no le ve solución al problema que está encarando. Déjame preguntarte a ti, ¿tú has llorado alguna vez desconsoladamente en la vida? Porque has encarado un problema, ya has buscado solución por aquí, has buscado solución por allá y desde el punto de vista humano no le encuentras la solución. A lo mejor tu matrimonio se te está desbaratando, a lo mejor tienes un problema económico, a lo mejor tienes problemas con tus hijos, algún problema de salud. Tú que me estás viendo desde tu hogar, a lo mejor estás viviendo una situación desesperada y estás llorando, en tu corazón lloras. Pero mira lo que le dicen a Juan. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo que aparentemente no tenía solución desde el punto de vista humano, Dios tenía una solución para el problema de Juan, y es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Apocalipsis 22 nos dice que es Cristo Jesús. Quiere decir que la solución para el problema que encaraba el apóstol Juan era Cristo Jesús. Él tenía la solución. Y todavía sigue siendo lo mismo, amados. Los problemas que tú encaras en la vida, que piensas que no tienen solución, Cristo Jesús sigue siendo la solución para tus problemas en tu vida. Luego de los versículos 6 al 14, aparece una escena de un cordero en medio del trono, Jesús, el que murió por nosotros, un cordero sacrificado. Y entonces se unen en alabanza al cordero y al que está sentado en el trono, no solamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, sino todas las huestes angelicales, que son millones y millones, alaban y le dan gloria a Dios. Va encrochendo, va aumentando la intensidad de la alabanza. Y cuando lees el versículo 13, a mí me entusiasma, eso me emociona, porque dice ahora que todo lo creado, lo que está en el cielo y en la tierra, se une en alabanza y alaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Y ese versículo 13 no se ha cumplido todavía. ¿Sabes cuándo se va a cumplir ese versículo 13?
cuando Cristo Jesús venga por su iglesia y nosotros podamos ir al cielo y nos unamos en alabanza a todas las huestes celestiales, a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y a todo el universo. Nos vamos a unir en alabanza, en darle honra y gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esos 4 jinetes de Apocalipsis? Vamos a ir a la Biblia, porque si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y vemos entonces que ya en el capítulo 6 se comienzan a desatar esos sellos. Se abre el primer sello y mira lo que sucede. Versículos 1 y 2. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Déjenme explicar algo, hermanos. En el tiempo del apóstol Juan, en el primer siglo de la historia cristiana, era muy común que un general romano que venía triunfante de una batalla entraba a la ciudad montado en un caballo blanco y lo seguía su ejército, y eso era un símbolo de triunfo, de victoria. Y aquí en estos sellos, hermanos, Dios está presentando la progresión de la historia de la iglesia cristiana, comenzando desde el primer siglo y avanzando en la historia. Por lo tanto, nos muestra que la iglesia cristiana en el primer siglo iba a vivir una fe vencedora, una fe victoriosa, y vemos que así fue, hermanos. 50 días después de que Jesús muere en la cruz, solamente 120 discípulos se identificaban con Jesús. Pero el apóstol Pedro, movido por el Espíritu de Dios, en el día de Pentecostés predica un sermón que mueve a la gente y les dice que ese Jesús que ellos habían crucificado era el Hijo de Dios. Entonces la gente, movida por el Espíritu de Dios, dicen: ¿qué haremos? Y Él les dice: bautícense, entreguen sus vidas a Cristo. Y la Biblia nos dice que como 3,000 o más personas fueron bautizadas ese día, y la iglesia crece de 120 a más de 3,000 personas. Estaban viviendo una fe victoriosa. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia seguía creciendo, seguía siendo victoriosa. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Verdaderamente la iglesia cristiana estaba viviendo una fe victoriosa, aun cuando encaraban problemas, porque los sacerdotes no querían que los discípulos predicaran de Cristo y los mandaban intimidar, los ponían en la cárcel, los maltrataban. Pero noten lo que ellos decían ahí en Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Verdaderamente la iglesia estaba viviendo una fe victoriosa. Se abre el primer sello, sale el caballo blanco y la iglesia comienza a vivir una fe victoriosa, vencedora. Y eso nos lleva más o menos hasta el año 100. Cuando termina el primer siglo, cuando muere el último de los apóstoles. Pero ahora se abre el segundo sello y vean lo que sucede. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, un caballo rojo, y al que estaba sentado sobre de él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Se abre el segundo sello y ahora la iglesia comenzaría a vivir una fe teñida en sangre. Cuando estaba viviendo una fe victoriosa, ahora viviría una fe teñida en sangre. ¿Qué sucedió ya terminando el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana? Vienen emperadores romanos como Domiciano, Diocleciano, Decios, Nerón y otros más, que prohibieron la religión cristiana en el Imperio Romano porque vieron que estaba creciendo tanto el cristianismo. Un escritor de ese tiempo dijo que los cristianos estaban por todos lados, estaban en las plazas, en los negocios, aún en la misma casa del emperador. Cristianos o
personas empleados de César, del emperador, se habían convertido al cristianismo. Aún familiares del mismo emperador se habían convertido al cristianismo, y comenzó a haber una tremenda persecución. La historia registra que fue tremendo, derramaron sangre de los cristianos. Incluso hay una historia de un cristiano llamado Marciano, muy interesante, que se convirtió en poesía esa historia. Se cuenta que Nerón mandó incendiar un campo que tenía para limpiar ese terreno. Pues los que fueron a hacer eso se descuidaron y se les salió de la mano el fuego, al punto que se incendió casi toda la ciudad de Roma. ¿Y qué hizo Nerón? Culpó a los cristianos, que ellos habían incendiado la ciudad, y comenzaron a hacer tremendas redadas. Los llevaban al circo romano, los incendiaban vivos, algunos los echaban a las fieras. Y cuando llevaron a este cristiano Marciano y estaba frente a Nerón, iba a ser juzgado, le dijo: César, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Mas si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero tranquilo. Y la historia dice que en ese momento soltaron una fiera hambrienta, un león. Y Marciano, con una fe firme, se quedó viendo directo al león, y ese león por un momento titubeó, pero por fin venció el instinto de fiera y le cayó encima a Marciano y comenzó a devorarlo. Y Marciano seguía gritando: Nerón, te perdono; César, te perdono. Y hermanos, fue un largo periodo de tiempo. La historia cuenta que emperador tras emperador persiguieron a los cristianos. Se abre el segundo sello, sale el caballo rojo, la iglesia comienza a vivir una fe teñida en sangre, y eso nos lleva más o menos hasta el año 313 de nuestra era. Un escritor de ese entonces dijo que la sangre de los cristianos era como semilla. Donde se derramaba la sangre de un cristiano, otros se levantaban en favor del cristianismo a ver la fe y la firmeza de esos cristianos. Oh, amados, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo si hubiésemos vivido en ese tiempo? Cuando el ser cristiano, en la mayoría de los casos, costaba dar la vida por la fe. Hoy por hoy, hermanos, es fácil ser cristiano y nos desanimamos por cualquier cosa. A veces no queremos entregarnos a Cristo por una cosa que nos gusta, nos aferramos a cosas del mundo, cuando en ese entonces ser cristiano era pagar con la vida en la mayoría de los casos. Se abre el tercer sello y vean lo que sucede, versículos 5 y 6. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en la mano. Y déjenme aclarar, no era un peso mexicano, porque está tan devaluada la moneda que hoy por hoy no se compra mucho con un peso, o un peso argentino, o un peso colombiano, si es que me escuchas desde Colombia. Está hablando de una balanza que tenía en la mano. Y vean lo que dice: y yo oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. El trigo, la cebada, el vino, o sea, el jugo de la uva, y el aceite de oliva eran los alimentos básicos en el tiempo del apóstol Juan en el primer siglo. Es como decir ahora que al mexicano le quites el maíz, le quitas el frijol, le quitas el chile. ¿Qué le dejas? Casi todos los alimentos tienen como base maíz, frijol y chile. Pero como está hablando aquí en terminología profética, hermanos, está hablando del alimento espiritual, que íbamos a llegar a un momento en la historia cristiana cuando se le iba a poner precio al alimento espiritual, a la salvación, al perdón, se le iba a poner precio. Entonces se abre el tercer sello, y ahora la iglesia iba a comenzar a vivir una fe comprometida.
Iban a comprometer principios por los cuales los cristianos en el segundo sello aún dieron sus vidas por mantenerse firmes por la verdad de Dios. Ahora iba a haber un periodo, una etapa cuando el cristianismo iba a comprometer verdades fundamentales de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió para el año 313 de nuestra era? De paso, el apóstol Pablo, profetizando de lo que sucedería, vean lo que dice en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Quiere decir que llegaríamos a un momento en la historia del cristianismo cuando se iban a comprometer principios y valores cristianos. Incluso, amados, ese error iba a venir dentro del mismo cristianismo. En el nombre de religión cristiana se iba a introducir el error. ¿Qué sucedió para el año 313? Aparece el emperador Constantino en la historia. Quedó registrado como uno de los mejores emperadores, uno de los emperadores que tuvo más poder, uno de los emperadores más inteligentes del Imperio Romano. ¿Qué hizo Constantino? En vez de seguir persiguiendo a los cristianos como habían hecho los emperadores anteriores a él, él simplemente lo que hizo, le abrió las puertas al cristianismo en el Imperio Romano e hizo de la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Pero hizo eso a un grande precio. ¿Por qué razón? Hizo una fusión, una mezcla de un tipo de religión cristiano pagano, porque quería tener el apoyo de los cristianos en su imperio, pero también quería tener el apoyo de los paganos de su imperio, del Imperio Romano, y comienza a hacer un tipo de mezcla de religión cristiano pagana. Hablando en el libro de Daniel, ya estudiamos esto en unos estudios pasados. Iba allí el capítulo 8 presentando el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Y el versículo 12 descubrimos que estaba hablando del Imperio Romano. ¿Y qué dice? Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Así sucedió, hermanos. Noten en el libro titulado El desarrollo de la doctrina cristiana, página 372, relata Eusebio que Constantino, y de paso ese Eusebio fue un historiador, no el hermano Eusebio Díaz que cantó ahora, no es el que escribió esto, hermanos, ¿ok? Fue un historiador de ese tiempo, y dice, relata Eusebio que Constantino, para presentar la nueva religión a los paganos, introdujo los ornamentos exteriores de los cuales estaban acostumbrados. O sea, los paganos romanos estaban impuestos a adorar en sus templos, teniendo todo tipo de imágenes de sus deidades, de sus dioses paganos, el dios de Júpiter, Venus y otra cantidad de dioses que adoraban. El cristianismo hasta el cuarto siglo, hasta aquí, no usaban imágenes en el culto, no adoraban imágenes. Pero entonces Constantino les dice a los cristianos que esta es la imagen del apóstol Pedro y que iban a utilizarlas en el culto simplemente como un recordativo de uno de los fundadores del cristianismo. Y muchos cristianos aceptaron eso. Ahora se sentían aceptados en el Imperio Romano, no eran perseguidos. Dijeron, pues, ¿qué tiene de malo eso? Pero era la imagen de Pedro, hermanos. Era la imagen del dios Júpiter. Y los paganos romanos que ahora se unen a esta nueva religión se sentían felices allí, porque exactamente esas eran las imágenes que ellos adoraban y utilizaban en el culto en sus templos paganos. Vean el edicto de Constantino en el año 321, apenas unos años después que entró al poder. Dice así: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen,
y que todos los talleres sean cerrados. Aquí por primera vez se emite una ley dominical. Hasta entonces todo el cristianismo guardaba el sábado conforme el mandamiento, conforme Dios lo había instituido en la creación. Pero ahora Constantino les dice a los cristianos que como Jesús resucitó el domingo, que entonces ese día era el día que se iba a guardar. Pero noten que él dice el venerable día del sol. ¿Por qué razón? Las culturas paganas, como también los romanos paganos, adoraban al dios Sol en el primer día de la semana, lo que ahora nosotros entendemos como domingo. Y muchos cristianos aceptaron eso. Bueno, pues ¿qué tiene de malo? Jesús resucitó en domingo, pues ahora vamos a tener nuestros cultos de adoración en el domingo. Y yo te digo, en español domingo no nos dice nada, pero en muchos idiomas todavía lleva el nombre original. No tenemos que ir muy lejos. En este país usamos el idioma inglés. En inglés, ¿cómo es? Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday? Día del sol. En latín, Dei Solis, y en otros idiomas también todavía lleva el nombre original. Mire el credo apostólico. Los cristianos en los primeros siglos, cada vez que tenían sus cultos, ellos repetían esto y decían: oh Dios todopoderoso, tú has creado el mundo y por medio de Cristo Jesús, y has dedicado el sábado como un recordativo de ello. Y ellos se repetían esto, pero ahora Constantino, en una forma muy sutil, les vendió la idea. Hubo cristianos que siguieron manteniendo la verdad de Dios, pero en general el cristianismo comenzó a comprometer principios y valores cristianos. Quiere decir que durante esta época de transición, el día del sol pagano reemplazó el sábado bíblico. Incluso en el libro Historia de la Iglesia del Oriente, en la página 184 dice así, escribiendo Arturo Stanley: sus monedas, hablando de Constantino, llevaban de un lado el nombre de Cristo, sobre el otro la figura del dios Sol, como si no se animara a renunciar al patrocinio de la brillante luminaria. Notan, había abrazado el cristianismo, pero se seguía aferrando a cosas que tenían que ver con el paganismo. La Biblia nos dice claramente por qué razón debemos de guardar el sábado. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Notas? Pero ahora Constantino, en una forma sutil, les vende esa idea. Pero al guardar el sábado, los cristianos reconocían que estaban reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. En el libro titulado Cristiandad de siglos, una historia concisa, en la página 58 dice lo siguiente: los nuevos cristianos eran, en lo que a sus pensamientos y costumbres se refiere, los mismos paganos de siempre. Su entrada a las iglesias no eliminó el paganismo. Por el contrario, gran número de paganos bautizados permitió que el paganismo diluyera la energía moral del cristianismo organizado, al punto que lo tornó impotente. Entonces, hermanos, se abre el tercer sello, sale el caballo negro y la iglesia comienza a vivir una fe comprometida, y eso nos lleva más o menos hasta el año 538 de nuestra era. Lo que el diablo no pudo lograr, hermanos, por medio de la persecución, cuando la iglesia vivió una fe ensangrentada, lo logró utilizando a este emperador romano, que comenzó a cambiar y a hacer una fusión de un cristianismo mezclado con el paganismo. Pero se abre el cuarto sello y vean lo que sucede, versículos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, o sea, pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte,
Y el infierno le seguía. Déjenme detenerme en el idioma griego. Aquí en Apocalipsis, infierno, esta palabra quiere decir la tumba. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Llegaría el momento, hermanos, que el cristianismo ahora viviría en la historia una fe muerta, cuando antes se fueron comprometiendo poco a poco verdades y principios bíblicos. Ahora iba a vivir el cristianismo una fe muerta. Miren el libro de la historia de la iglesia cristiana, volumen 3, página 327, lo que sucede ya para el año 500 de 38 de nuestra era. Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Belisario? Era el general que controlaba el territorio de Italia. Para entonces ya se había dividido el imperio romano. Si tú no conocías esto, mi hermano amigo que nos ves desde tu hogar, en el año 476 de nuestra era, el imperio romano se dividió. En unos estudios pasados ya explicamos que Dios había profetizado que Roma no iba a ser vencido por otro imperio como habían sido vencidos los imperios anteriores, que fue Grecia, Medo-Persia y luego Babilonia, que se mencionaban en la profecía bíblica. Roma, la Biblia decía que se iba a dividir, y exactamente en el año 476 de nuestra era se dividió el imperio romano. Pues el general que controlaba el territorio de Italia le da todo el poder político al Papa Vigilio de Roma, y de ahí en lo adelante surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y el Estado. Ahora la iglesia comienza a dictar en asuntos políticos y el gobierno comienza a dictar en asuntos religiosos. Ahora Roma, no solamente Roma papal, tiene autoridad religiosa, sino tenía también autoridad política, y comenzó a perseguir ahora a naciones, a líderes, a pueblos que no seguían las tradiciones que Roma papal había instituido. Y hubo cambios dramáticos, pero fue poco a poco que fue sucediendo. Por ejemplo, entran las tradiciones en la iglesia, se sustituye la palabra de Dios por tradiciones. Llegamos a un punto en la historia cuando aún la iglesia prohibió que la gente tuviera la Biblia en su casa, no les permitían, solamente los líderes religiosos podían tener la Biblia. Luego entran las penitencias, que la gente tenía que hacer penitencias para que Dios le perdonara. Entran las indulgencias en la iglesia también. No sé si ustedes saben lo que son indulgencias. O sea, la gente pagaba una cantidad de dinero a la iglesia para recibir el perdón de Dios. Y dio tanto resultado que la historia registra, hermanos, que comenzaron a vender indulgencias. Mandaban vendedores de indulgencias por las villas, por las plazas. Se iban a los pueblos y conseguían grande cantidad de dinero. Y como la gente no tenía acceso a la Biblia, pues todo lo que escuchaba era lo que los líderes religiosos les decían. Se pervirtió tanto esto, hermanos, que comenzaron a vender indulgencias por adelantado. Yo leí una historia muy interesante de una persona que iba vendiendo indulgencias y ya venía de regreso a Roma y paró en una aldea. Y comenzaron a anunciar en la plaza que había llegado el vendedor de indulgencias, y la gente salía y pedían: yo quiero una indulgencia para esto, para lo otro. ¿Cómo no? Te cuesta tanto. Le firmaba el documento, la gente le daba el dinero, y cuando la gente tenía ese documento en la mano, sinceramente creía que Dios ya le había perdonado. Pues un hombre le dice: mira, quiero que me vendas una indulgencia para robar. ¿Cómo no? Te la vendo, te cuesta tanto. Entonces el hombre sacó el dinero, se lo entregó. El hombre, otro vendedor de indulgencias, le hizo el documento, se lo entregó a este hombre. Y cuando este hombre se sintió con el documento en la mano, sacó una arma y lo amenazó de muerte y le robó todo el dinero que traía el vendedor de indulgencias. Pero para este hombre no había hecho nada malo, porque ya Dios le había perdonado por adelantado, tenía ese documento en la mano. Eso fue lo que hizo las indulgencias en la historia. Y llegan a meter más imágenes en el culto, por todos lados imágenes, hermanos.
Incluso yo he viajado alrededor del mundo, por lo menos he visitado 90 diferentes países del mundo. Y estuve en un país latinoamericano que no les voy a decir dónde fue, pero me voy a un pueblecito pequeño y comencé a conversar con una persona allí. Y me dice, ¿sabe? Aquí nosotros tenemos un santo muy milagroso. Oh, sí, le digo, ¿cómo se llama? Se llama San Quilmas el Ombligón, me dijo. ¿Qué? Sí, San Quilmas el Ombligón, y es muy milagroso. Notan, y la gente al pasar el tiempo ha creído esas cosas que vienen ya de la historia. Luego llega la jerarquía de la iglesia, las dogmas humanas, y poco a poco se comenzó a perder la fe. Sale el caballo amarillo al abrirse el cuarto sello, y la iglesia entonces vive una fe muerta, y eso nos lleva desde el año 538 hasta el año 1798 de nuestra era. Fue un periodo larguísimo, hermanos, y ya estudiamos en otras profecías bíblicas en esta serie que ese periodo de 1260 años que se mencionan tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, siempre se mencionan en conexión con Roma papal en la historia, hermanos. Pero ahora la pregunta es, ¿sería pisoteada la verdad de Dios para siempre, hermanos? Aparentemente la verdad de Dios se había perdido, se había vivido una fe muerta, pero ¿sería pisoteada para siempre la verdad de Dios? Ya estaba profetizado que la luz de la verdad penetraría la oscuridad, hermanos. Por más densas que sean las oscuridades, cuando brilla la luz, desaparecen las tinieblas. Mira lo que dice en Judas 1:3, hablando aquí por inspiración divina el apóstol Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la historia, hermanos, siempre hubo cristianos que estuvieron dispuestos a vivir la verdad de Dios, predicar la verdad de Dios, y si era necesario aún morir por la verdad de Dios. Generalizando, la profecía nos habla que íbamos a vivir una fe muerta, pero en la historia siempre Dios ha tenido gente dispuesta a predicar la verdad de Dios, creer la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios, y aún si es necesario morir por la verdad de Dios. Entonces vemos en la historia que ya para los años 1400 es lo que se le llamó la edad oscura. Se había perdido el conocimiento bíblico en el cristianismo en general. Siempre, repito, hubo cristianos que vivieron la verdad de Dios, pero Dios comenzó a levantar luces en la oscuridad, reformadores que fueron surgiendo en la historia. Por ejemplo, los valdenses, ellos eran creyentes de la Biblia y no de las tradiciones. Ellos huyeron la persecución, se fueron a las montañas del norte de Italia, al sur de Francia y también al sur de Suiza. Y ellos allí, hermanos, tenían sus villas. Ahora son lugares como museos. Mi esposa y yo hemos visitado esos lugares. Aquí está una villa escondida en la montaña de los valdenses. Vean, ellos tenían mesas donde a mano copiaban la Biblia, porque no había como ahora las imprentas que tenemos, y ellos copiaban a mano la Biblia. A sus jóvenes los preparaban en el conocimiento bíblico, les enseñaban artesanías y después los enviaban a las ciudades a vender estas artesanías, y conforme ganaban la confianza de la gente, comenzaban a compartir estas porciones de la Biblia y tratados de la Reforma. Muchos de esos jóvenes nunca regresaron a estas villas valdenses, porque los de la Inquisición los agarraban, alguien los delataba, los encontraban predicando, y muchos de esos jóvenes terminaron en calabozos, otros quemados públicamente en parques. Y hermanos, estos jóvenes con todo seguían saliendo, los padres los seguían enviando para predicar la palabra de Dios. Y así surgió el movimiento valdense en la historia. Después Dios levantó otra luz. Eso nos lleva a la República Checa, en la ciudad de Praga. Aparece Juan Hus predicando la obediencia a Dios, que nosotros le debíamos la obediencia a Dios y no a los hombres, porque es lo que la Biblia dice. Pues Juan Hus, por predicar la palabra de Dios y la obediencia a Dios y no a los hombres, pagó con su vida.
el 6 de julio del año 1415 fue quemado públicamente en una hoguera. Ahora hay un monumento ahí en la ciudad de Praga. Un tiempo atrás mi esposa y yo visitamos la República Checa y ahí está este monumento como testimonio de esa luz que Dios levantó en la historia. Después aparece Martín Lutero predicando la gracia, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje que estuvo en la ciudad de Wittenberg, allí en un monasterio. Pero Martín Lutero no iba a ser monje, él no era muy religioso, él iba a ser un abogado, era lo que quería hacer en la vida. Pero entonces, un día viajando, vino una tremenda tormenta y caían rayos, desgajaban árboles, y él pensó que no iba a sobrevivir. Y ahí desesperado le clamó a Dios que si le salvaba la vida, él iba a dedicar su vida al servicio de Dios. Y en aquel entonces la gente pensaba que como le agradecía a Dios y le dedicaba el servicio, era siendo un monje, sacrificándose y sirviendo a la gente. Pues él llegó a Wittenberg, ahí visitamos un tiempo atrás mi esposa y yo también, y ahí está el monasterio donde estudió él, y él hacía todo lo que la iglesia le enseñaba, pero se sentía vacío, no sentía que Dios le perdonaba. Y leyendo en la Biblia, leyó de Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Leyó del libro de Efesios capítulo 2, 8 y 9, donde dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y él comenzó a predicar esas verdades. Llegó a ser sacerdote de la iglesia principal de Wittenberg. Y la gente comenzó a venir, se le llenó la iglesia cuando antes la iglesia estaba vacía, porque todo lo que hacían era condenar a la gente. Él comenzó a hablarles del amor y del perdón de Dios, se le llenó la iglesia. Incluso en cierta ocasión, yendo en contra de las órdenes de la iglesia que le mandaban desde Roma que no predicar esas cosas, un día clavó en las puertas de la iglesia lo que se llamó las 95 tesis, él hablando de los errores que la iglesia estaba enseñando, que eran las penitencias, que eran las indulgencias, las obras para ganar la salvación y una cantidad de cosas que escribió. Pues después un fuego quemó esas puertas, pero ellos ahora lo tienen como museo. Ahí puedes ver tú esas puertas de hierro todavía como recordativo con esas 95 tesis. Después llegó a ser el director o maestro de teología de la Universidad de Wittenberg, un hombre que estudió la Biblia. Y la iglesia, hermanos, lo persiguió. Él nunca pensó en separarse de la iglesia católica. Él quería cambiar a la iglesia, pero lo persiguieron, aún le dieron sentencia de muerte. Si no hubiera sido porque a él lo protegían en ese territorio de Wittenberg, lo hubiesen matado. Luego en Ginebra Dios levantó otra luz, Juan Calvino, que predicó el crecimiento en la vida cristiana. Y de paso de Lutero surgió lo que ahora entendemos como la iglesia luterana. Luego aparece Juan Calvino predicando el crecimiento en la vida cristiana, que el cristiano no se estanca en el cristianismo, sino que día con día va creciendo. Hoy eres mejor cristiano de lo que fuiste ayer, mañana puedes ser mejor cristiano de lo que eres hoy. Y de allí surgió lo que entendemos nosotros como la iglesia presbiteriana. Y ahí hay un monumento en Ginebra como recordativo de esta luz que Dios levantó. Después aparece Ana Batistas predicando el bautismo por inmersión, porque todos estos reformadores, hermanos, créanlo o no, bautizaban igual como la iglesia católica por aspersión. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XII la iglesia había bautizado por inmersión también, pero después de eso comenzaron a bautizar por aspersión. Así es que era lo único que conocían. Pero Ana Batistas comienza a predicar el bautismo bíblico, y de ahí surge lo que ahora entendemos nosotros como la iglesia bautista. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego en la historia surge la iglesia bautista. Después en la ciudad de Londres, en Inglaterra, Dios levanta otra luz, otro reformador, que fue Juan Wesley. Comenzó a predicar la santidad, porque él notaba que el domingo en la mañana él estaba en la iglesia.
Después salía a comer, la gente se iba de la iglesia, regresaban para el culto de la tarde, y cuando él venía en camino a la iglesia, pasaba por un centro de vicio, una cantina, un lugar nocturno, y descubría que miembros de su iglesia salían de ahí para irse a la iglesia. Algunos a lo mejor se habían puesto unas cuantas y se iban a la iglesia. Y él comenzó a predicar, hermanos, que el cristiano es cristiano donde quiera que está, no solamente cuando está en la iglesia, y predicó la santidad en la vida cristiana, y de ahí surgió lo que ahora entendemos nosotros como la iglesia metodista. Y después, ya acercándose los 1800, hermanos, Dios levantó un grande movimiento alrededor del mundo. Ya después les voy a hablar más de esto cuando estudiemos Apocalipsis 10, pero nada más les menciono rapidito, así a vuelo de pájaro, tú que nos escuchas desde tu hogar. En el noreste de los Estados Unidos, Dios levantó otra luz, que fue Guillermo Miller. Él era pastor laico de la iglesia bautista. Ya les voy a contar más de esta historia en otro estudio, pero él comenzó a predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Leyó las profecías y comenzó a predicar el mensaje del juicio investigador, de lo que estudiamos en un par de estudios pasados, cómo Jesús comenzó el juicio investigador en el santuario celestial, y fue una cosa que revolucionó, hermanos, el mundo, y sobre todo esa parte del noreste de los Estados Unidos. Todos los otros reformadores no hablaban de la venida de Cristo, pero comenzó un tremendo movimiento con Guillermo Miller. Después de eso, vemos también, hermanos, que al estudiar ellos descubrieron que uno de cada 25 textos del Nuevo Testamento tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el tenor de la predicación de los apóstoles, y de ahí los mileritas comienzan a predicar que Cristo viene pronto. Leyendo en la Biblia, descubrieron en Juan 14:15 que Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijeron: tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Pues sabes que después de los mileritas surge un movimiento que se le llamó el movimiento adventista. O sea, adventista quiere decir advenimiento, venida, que creemos que Cristo Jesús viene. Y sabes que comenzaron a estudiar la Biblia y descubrieron otras verdades, que en los mandamientos estaba la observancia del sábado, porque ellos guardaban el domingo igual que el resto del cristianismo. Pero lo interesante del caso, que a un cristiano llamado José Bates, fue un laico de la iglesia bautista del séptimo día, porque había bautistas que guardaban el sábado, otros el domingo. Entonces compartió esta verdad con José Bates, y José Bates la llevó al grupo de estudio y dijeron: esto es bíblico, y Jesús dice que si lo amamos, guardemos los mandamientos, y comenzaron a guardar el sábado. Descubren también que en la Biblia los muertos, conforme dijo Jesús, están muertos, están durmiendo, esperando la mañana de la resurrección, y no que andan vagando y eso, y adoptaron esa doctrina. Luego descubrieron que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, porque muchos de esos mileritas, hermanos, aunque predicaban la venida de Cristo, eran borrachones. Predicaban que Cristo venía y se tomaban una Miller Lite, los mileritas. Pero ahora no, dijeron: el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y comenzaron a cuidar el cuerpo, no comer cosas inmundas, no usar alcohol, drogas. Y de ahí viene el movimiento adventista. Y sabes una cosa, mucha gente me ha preguntado: pastor, pero toda esta gente, esos reformadores, ¿que no predicaron la verdad de Dios? Ellos predicaron la verdad de Dios hasta la luz que recibieron, fueron sinceros. Y yo me considero, hermanos, valdense, porque creo en la Biblia como autoridad divina. Yo me considero jusita porque creo en la obediencia a Dios y no a los hombres. Yo me considero luterano porque creo en la gracia, que soy salvo por gracia y no por obras. Yo me considero presbiteriano porque creo en el crecimiento en la vida cristiana. Yo me considero bautista porque creo en el bautismo por inmersión, como Jesús mandó. Yo me considero metodista porque creo en la santidad en la vida cristiana. Me considero millerita, aunque no tomo Miller Lite yo, hermanos. Me considero millerita porque creo en la segunda venida de Cristo Jesús.
Y me considero adventista porque creo que Cristo viene pronto, y del séptimo día porque creo que el sábado sigue siendo el día del Señor. Así es que si tú crees que Cristo viene pronto, tú eres un adventista. ¿Sabías tú eso? Si tú sinceramente crees que Cristo viene, tú eres un adventista. Y si crees que el sábado sigue siendo el día del Señor, tú eres un adventista del séptimo día. Y Jesús dijo en Mateo 15:9: mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Estos grandes reformadores, ellos predicaron y obedecieron hasta lo que entendieron. Pero si tú ahora conoces la verdad de Dios e insistes en quedarte en tradiciones simplemente porque así te enseñaron tus abuelos, porque así creyeron tus padres, Jesús dice que en vano lo honras. Mira lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Y hermanos, se ocupa paciencia para vivir la vida cristiana, ¿no te parece? El mundo es cruel, el diablo es cruel. Tú quieres vivir como Dios manda, el diablo te va a hacer la guerra. Y a veces hasta con los mismos de tu propia familia, con amigos, a veces hasta con otros cristianos, porque tú no vives como ellos viven. Y al desobediente no le basta con desobedecer, se va a indignar con aquel que quiere vivir como Dios manda. Y como tú quieres vivir como Dios manda, obedecer a Dios, te van a dar problemas. Y por eso en la vida cristiana, amados, se necesita paciencia. Y un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y mira lo que dice Apocalipsis aquí. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está las características del pueblo de Dios. No lo menciona por nombre de religión, porque Cristo no viene por religiones, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? No viene por iglesias. Cristo viene por un pueblo que le obedece, un pueblo que está dispuesto a vivir la verdad de Dios. Y en Juan 10:16 Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Cristo Jesús venga en gloria, no viene por iglesias, viene por un rebaño. Y Él dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Gente sincera, pero que está sinceramente equivocada. Pero cuando la gente es sincera, oirá la verdad de Dios. Y Jesús dijo: oiréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad de Dios te va a hacer libre de los errores, de las tradiciones, de las cosas que has estado viviendo que no son bíblicas. Y Jesús te está llamando. Sin duda tú eres una de esas ovejas. Te está llamando el Señor Jesús. No sé qué tradiciones tú has seguido en la vida, pero el Señor Jesús dice que quiere que le sirvas, le obedezcas, guardes sus mandamientos. Y sabes, yo no guardo los mandamientos para salvarme, porque si por guardar los mandamientos nos salváramos, Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Pero porque amo a Jesús y agradezco lo que Él hizo por mí en la cruz, Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y por eso es que lo obedezco, porque amo a Jesús. Y todos aquellos que son ovejas sinceras van a oír la voz de Jesús invitándoles. Y cuando Jesús venga en gloria, Él dijo que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y Jesús ahora te está llamando a ti. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas de ese rebaño. Tú que estás en tu hogar, amado, hasta allá el Señor Jesús quiere darte esperanza. Que sepas que aunque has seguido tradiciones, has hecho cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que lo has hecho en sinceridad, Dios no te lo toma en cuenta. Pero ahora que conoces de esta verdad y tú eliges seguir en tradiciones, dice Jesús que en vano lo honras guardando como mandamientos tradiciones de hombres. ¿Qué vas a decidir tú, mi amado? ¿Qué decisiones vas a tomar? Yo quiero orar por ti. Hemos estado orando noche tras noche en esta serie. A lo mejor en esta ocasión el Espíritu Santo te ha seguido llamando, te ha hablado a ti para que tú decidas en favor de la verdad. Yo quiero orar por ti. Estamos pensando tener una linda ceremonia bautismal el sábado próximo.
Si no has sido bautizado con el bautismo bíblico por inmersión, tú puedes decidir, joven, adulto. Si ya eras parte de otra iglesia, pero quieres unirte a la iglesia y quieres seguir al Señor en obediencia, también esta invitación es para ti. Y si eres el hijo pródigo, ya eras parte de la iglesia, pero por cosas de la vida te fuiste, la vida te ha golpeado y estás aquí porque quieres enderezar tu vida con el Señor, esta invitación también es para ti. Yo quiero orar por ti. Hay alguien que quiera que ore por él, que diga: Señor, yo te quiero dar mi vida. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero nacer de nuevo en Cristo por medio del bautismo. Yo quiero encontrar esperanza eterna en mi corazón, saber que tú me has perdonado y que tú me llamas y que me quieres dar la vida eterna. Yo quiero orar por ti. Habrá alguien que en esta ocasión va a decidir por el Señor Jesús. Levante su mano para que yo ore por usted. Joven, adulto, quien seas tú. Hay una jovencita acá que levantó su mano. Gloria a Dios. Habrá alguien más que quiera decidir en esta ocasión, que dice: Señor, yo te quiero dar mi vida. No te vayas a ir sufriendo ahora si el Espíritu Santo te ha llamado. Él te está llamando. Tú eres esa oveja. Él te está llamando. Él dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Me conviene que vengan. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. En unos momentos vamos a estar saliendo del aire y quiero decirte que hasta allá donde tú estás puedes tomar esta decisión. Sirve al Señor, obedécele, guarda sus mandamientos y Dios te va a bendecir. Voy a terminar orando aquí con los que nos encontramos y a ti te decimos hasta la próxima transmisión. Déjame orar por ti y por la iglesia en general para que Dios te bendiga. Dios pueda ayudarnos, amados, a vivir la vida cristiana, a no permitir que ningún tipo de tradición vaya a interferir en nuestra fe con el Señor Jesús. Que para nosotros lo más importante sea vivir la vida cristiana, obedecer a Jesús. Tú quieres decirle: Señor, yo quiero ser obediente, quiero guardar tu